Hemos visto que había 4 comisiones, que eran la comisión permanente, la comisión disciplinaria, la de asuntos económicos y la de igualdad. Vamos a ver ahora todos estos órganos, por un lado los de dirección y por otro lado los de funcionamiento, estudiando con detalle cada uno de ellos. En cuanto al presidente del Consejo General del Poder Judicial, sabemos que hemos repetido antes que es también el presidente del Tribunal Supremo. Es propuesto por el propio Consejo General del Poder Judicial entre magistrados del Tribunal Supremo que cumplen una serie de requisitos. Esos requisitos son que tenga la categoría para ser presidente de sala del Tribunal Supremo, o que sea un juez o magistrado del Tribunal Supremo que tenga una reconocida competencia o prestigio y más de 25 años de ejercicio. Se somete a votación, se obtiene la mayoría de los 3/5 del Pleno del Consejo, se refrenda por un Real Decreto, se nombra, perdón, por un Real Decreto, se refrenda por el presidente del Gobierno y se nombra por el Rey. Aquí tenemos al lado del Rey al actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que es el ilustrísimo señor Carlos Lesmes. En cuanto a sus competencias, básicamente son representar al Consejo General del Poder Judicial ante todos los organismos, convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo en el caso de que haya empate en los acuerdos con su voto de calidad cuál será la decisión a adoptar. Fija también el orden del día de todas las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente y propone las cuestiones que entienda oportunas para que se debatan en el Pleno y en la Comisión Permanente. Como hemos visto, es nombrado por el Rey y presta juramento y promesa de su cargo ante él y toma posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo. También existe un vicepresidente. Ese vicepresidente es propuesto por el propio presidente del Consejo, es sometido a votación ante el Pleno del Consejo y tiene que obtener una mayoría absoluta para ser elegido vicepresidente. Para ello tiene que tener también una serie de requisitos. Tiene que ser magistrado del Tribunal Supremo, tiene que estar en el ejercicio activo de la judicatura y tiene que reunir también una serie de requisitos que dentro de lo que es la organización del Tribunal Supremo se exigen para ser presidente de sala. En cuanto a sus funciones, son las normales de cualquier vicepresidente, que es la de sustituir al presidente en todos los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra circunstancia que esté justificada, ejercer también por delegación del presidente la dirección del gabinete técnico y todas aquellas otras que le quiera encomendar expresamente el presidente del Consejo. En cuanto ya no a los órganos de dirección, sino a los órganos de funcionamiento del propio Consejo General del Poder Judicial, el más importante es el Pleno. El Pleno es convocado siempre por el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Para que se constituya legalmente tiene que haber siempre un quórum que varía según el asunto del que se trate. Por ejemplo, si el asunto que se va a tratar en el Pleno es la elección del presidente del Consejo, tiene que haber como mínimo 12 miembros. Y si se va a tratar cualquier otro asunto, ordinario o extraordinario, bastará con que esté el presidente y 10 vocales. Se reúne una vez al mes en sesión ordinaria, que como hemos visto la convoca el presidente, pero también se puede reunir de forma excepcional en sesiones extraordinarias siempre que el presidente lo considere oportuno porque hay un asunto extraordinario a tratar. También lo pueden solicitar 5 vocales, la convocatoria de una sesión extraordinaria y por último también para dar cumplimiento en un plazo determinado a alguna de las materias que tiene atribuidas el Pleno. En cuanto a las funciones que tiene el Pleno, están reguladas en el artículo 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estas funciones son: por un lado, tiene competencia para interponer el conflicto de atribuciones entre los distintos órganos constitucionales del Estado.
¿Qué es un conflicto de atribuciones? Bueno, pues esta es una especie de recurso que se interpone ante el Tribunal Constitucional cuando el Congreso, el Senado, el Gobierno o el Consejo General del Poder Judicial entienden que alguno de los otros órganos está invadiendo sus competencias. Entonces se plantea esta especie de recurso llamado conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, que es el que decide a quién le corresponde esa competencia. Por otro lado, también le corresponde al Pleno designar los vocales de las distintas comisiones, aprobar su memoria anual y también la resolución de los expedientes disciplinarios que consistan en separación de la carrera judicial, pues expulsar a un juez o a un magistrado de la judicatura.